Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta mañana a este nuestro tiempo devocional. Espero que esté allí con un corazón expectante, ¿no? Como todos los días. Debemos presentarnos delante de Dios. El salmista David dijo, como un siervo sediento, Señor, así mi alma te busca. Como un siervo sediento en busca de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así que David eh, tenía una expectativa, buscaba a Dios con pasión, buscaba a Dios con, con necesidad, ¿no? O sea, pero la necesidad de la presencia de Él, de su palabra, de su espíritu. Entonces, he aprendido de David eso, que cada vez que nos acercamos a Dios así, Él responde. Dios responde, mi hermano. Entonces, le invito a que se acerque este tiempo con ese corazón así hambriento, con un corazón deseoso. La Biblia dice de que Dios derramará aguas sobre el sequedal y sus ríos Él enviaría sobre la tierra sedienta. Así que nos presentamos cada mañana sedientos de Dios, hambrientos de Él. Y por eso lo buscamos, por eso estamos aquí. Agradecemos al Señor por la vida de todos aquellos que se conectan con este tiempo y esperamos, ¿no? Y ha sido nuestra oración siempre, que este tiempo devocional le aporte a usted, le aporte para que usted pueda ir creciendo cada día más, que cada día que el Señor nos permite tener estos tiempos, usted pueda acercarse más, pueda parecerse más a Jesús. No se olvide de eso. En cada decisión que vaya a tomar, cada paso, cada pensamiento. La Biblia dice que debemos llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Eso quiere decir que cada cosa que se le venga a su mente, usted debe someterla por la palabra, por lo que Cristo piensa, por lo que Cristo dice. Así que cada vez que venga un pensamiento a su mente, esto estará de acuerdo a lo que el Señor enseñó. Jesús estará de acuerdo con esto. Estará bien esto delante de Dios. Estoy completamente seguro que el enemigo no va a ganarle, no va a tomar ventaja sobre su vida si usted sigue esa indicación. Si usted todo pensamiento que viene a su mente, usted lo compara con la palabra, le pregunta al Espíritu Santo, ¿estos pensamientos vienen de ti? Porque hay un enemigo, comprenda esto, un enemigo que anda alrededor buscando a quien devorar. Y cada mañana debemos pedirle a Dios, Señor, que hoy no sea yo el que sea devorado y que ninguno de mis familiares, ninguno de mis hermanos en la fe sea devorado. Que hoy sea un día más de fracaso y de derrota para el enemigo. Que el enemigo hoy fracase en su intento de devorarnos, de desanimarnos, de frustrarnos. Que hoy sea un día de derrota para él y un día de victoria para todos los hijos de Dios. Aleluya. Porque para eso nos llamó el Señor, para ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces vamos a mirar el reto del día de hoy. Me parece lindo lo que el Señor nos plantea el día de hoy, porque Jesús habló de la crisis o de la crisis de fe que caracterizaría nuestro tiempo. Nuestros días son característicos por la crisis de fe. Hay una crisis de fe. El Señor Jesús dijo, y por haberse multiplicado la maldad, cuando se estaba refiriendo a los eventos del último tiempo, es decir, a los eventos de nuestra época. El Señor dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay muchas personas que han dejado de creer, hay muchas personas que han dejado de confiar en Dios al ver tanta maldad, porque tal vez como no comprenden, muchos se preguntan, ¿y por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace aquello? ¿Por qué Dios permite esto? Entonces comienzan a culpar a Dios de los eventos, comienzan a culpar a Dios de las situaciones que está viviendo el mundo, de las injusticias que viven ellos,
de las maldades de las cuales ellos son víctimas, comienzan a culpar a Dios. La Biblia dice, escuche bien, que Dios no tienta a nadie, que los pensamientos de Dios para ti y para mí son pensamientos de bien y no de mal. Entonces, ¿por qué? Se preguntarán algunos. ¿Por qué yo vivo determinada situación? Bueno, tienes que saber. La Escritura dice, sed sobrios y velad. Ha dicho la palabra de Dios. Le dice a usted, me dice a mí, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Al cual, dice Pedro, resistid firmes en la fe. Dice, resístelo y él va a huir de ti. Entonces, el Señor dijo que en estos tiempos se caracterizarían por una crisis de fe. Mucha gente ha dejado de creer, lamentablemente. El Señor dijo, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe? ¿Hallará fe? Y estaba hablando precisamente acerca de la oración. Lucas capítulo 18, él dijo que Dios no se tardaría en sus escogidos. Dios no se tardaría en responder a sus escogidos que claman día y noche. Pronto les responderá. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Así que el Señor habla de que estos tiempos se caracterizarían por una crisis de fe. Una crisis de fe. Y hoy el reto que Dios nos plantea, escuchen, el reto que nos plantea la palabra de Dios es avivar nuestra fe. Por favor, anótelo por ahí en alguna parte y escríbalo bien grande para que no se lo olvide. Avivar nuestra fe. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí. Cuando los discípulos sintieron la necesidad de que su fe fuese avivada, le dijeron al Señor Jesús, aviva nuestra fe, Señor. Y el Señor en respuesta no oró por ellos, no impuso sus manos sobre ellos para que ellos recibieran fe. Al contrario, el Señor los animó a tomar desafíos, a confiar en la palabra de Dios. Jesús dijo, si ustedes tienen fe, aunque sea pequeña, del tamaño del grano de semilla de mostaza, ustedes podrán decirle a una montaña, a un monte, quítate de ahí y siémbrate en el corazón del mar. Podrán decirle a ese sicómoro, a ese árbol, desarráigate y plántate en el mar. Y el Señor dijo, si tú no dudas en tu corazón, se hará así. Se hará así. ¡Wow! Entonces el Señor le dijo a los discípulos, confíen, confíen. Entonces vamos a la palabra en esta mañana para observar el reto que el Señor nos plantea. Y hoy ya concluimos nuestra primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta. Entonces, quiero invitarle a que leamos en el capítulo 16, versículo 13 al versículo 14. Un par de versículos allí. Vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 16, versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Con amor. Pablo da una serie de instrucciones, ya está despidiéndose. Ese es como cuando usted deja a alguien en casa, ¿no? Tiene que salir, ya sean sus hijos u otras personas. Y usted le encomienda que haga, a usted le interesa que hagan algo muy importante, algo muy significativo. Entonces usted tal vez antes de salir, toma a la persona y le da la instrucción, mira, quiero que hagas esto de esta manera, en este tiempo. Pero ya cuando usted va saliendo, le dice, recuerda que debes hacer esto, esto y esto. Porque es muy importante para usted, es muy importante. Y usted quiere que eso quede claro, que no se le olvide. Quiere que eso esté presente siempre y que ojalá puedan hacerlo lo más rápido posible para que no lo olviden. Entonces Pablo, ya al finalizar la carta, da unas instrucciones finales. Comienza esta salutación final ya para decir, bueno, le saludan los que están conmigo, y comienza a hablar de los nombres, comienza a hablar brevemente, hacer comentarios muy breves de ciertas situaciones que han estado sucediendo, pero antes de todo eso le dice a los creyentes en Corinto, recuerden esto,
deben velar. Velen. O sea, estén despiertos. Obviamente está hablando en cuanto a la fe. Estén despiertos espiritualmente. Cuando una persona está dormida espiritualmente, que los creyentes pueden dormir, tener lapsos, momentos en su vida donde duermen espiritualmente, cuando ellos no viven para la fe. Cuando una persona está dormida, esa persona está ahí físicamente, pero no es consciente de la realidad que le rodea. No es consciente de los eventos y de las cosas que están sucediendo. Esa persona está ahí, pero está inconsciente. Existe, pero no tiene una incidencia en las circunstancias. No tiene un accionar. Está ahí, está dormida, está inactiva. Entonces, espiritualmente, las personas, los creyentes, en un momento dado pueden dormir espiritualmente. Y Pablo siempre amonesta a la iglesia. Por ejemplo, a los romanos le dice, y esto conociendo el tiempo en el que estamos, que ya es hora de levantarnos del sueño y de vestirnos del Señor, tomar las armas de la luz. Es decir, Pablo siempre animaba a los creyentes a que no durmieran en la fe, a que estuvieran siempre velando. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, Pablo va finalizando su carta, ya está en sus instrucciones finales. Finalmente le dice a los discípulos, velad, estén despiertos espiritualmente, dice Pablo, estad firme en la fe. Estad firme en la fe. Dice, portaos varonilmente y esforzaos. Pablo está enfatizando en algo que quiere que los discípulos permanezcan, ¿no? Actitudes, cosas a las cuales los discípulos deben dedicarse. Y Pablo dice, la fe es muy importante. Recuerde que el justo por la fe vivirá. La fe es trascendente en nuestra vida. De hecho, usted y yo somos salvos por la fe. Todas las cosas que tenemos es por la fe. El Señor dijo, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Si crees, la fe es muy importante, no solamente para nuestra salvación, y que dicho sea de paso, es lo más importante. Nuestra fe nos hace salvos. Por fe somos salvos. Entonces, pero no solamente nuestra fe nos salva, sino que todas las cosas que recibimos en esta tierra de parte del reino de Dios lo hacemos por la fe. Por la fe. Esa fe es la confianza en Dios, la confianza en que las cosas sucederán como Dios ha dicho. ¿Recuerda la definición de la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es la confianza en Dios, confianza en que las cosas van a suceder como Dios ha dicho que van a suceder. Esa es la fe, confianza en que las cosas sucederán como Dios ha dicho. Ahora, como les decía, el Señor Jesús anunció una crisis de fe para estos tiempos, una crisis de fe, una situación en la que los creyentes del reino, iban a tener problemas con su confianza en Dios. La fe del creyente es atacada constantemente. Es posible que el enemigo no esté tan interesado en sacar a un creyente de la iglesia, solamente con atrofiar su fe, solamente con disminuir e ir apocando cada vez más su fe, su confianza en Dios, es suficiente para él. Porque cuando no hay fe, la vida del creyente se frustra. El creyente deja de confiar en la palabra de Dios, deja de confiar en la oración, deja de confiar en la instrucción bíblica. Cuando un creyente comienza a tener crisis de fe, comienza a apartarse de Dios, comienza a confiar más en las cosas de este mundo, en lo material, en lo que se ve, en la propuesta del enemigo. Cuando un creyente tiene una crisis de fe, no alcanza a diferenciar, vive confundido, no alcanza a diferenciar qué es lo que viene de Dios y qué es lo que viene del enemigo.
porque lo que le da fe al creyente es la palabra. La palabra. Tener la instrucción de Dios, acercarse a la palabra. Entonces, el Señor dijo que en estos tiempos habría una crisis de fe por haberse multiplicado la maldad y porque las personas están muy poco dispuestas a esperar la voluntad de Dios, porque el mundo les ha influenciado. Este mundo en el cual todo se hace a prisa, este mundo en el cual se nos invita a que no esperemos los procesos, el resultado de los procesos, a que no entremos en los procesos. Un mundo que nos propone que las cosas sean instantáneas. Un mundo que nos propone vivir sin compromiso y sin responsabilidades. Un mundo que quiere facilitar todas las cosas. Y como esa es una manera muy tentadora de vivir, pero algo es muy cierto. Las cosas, escúcheme bien, las cosas no son como el mundo las plantea. Por ejemplo, si quieres tener una buena vida espiritual, necesitas saber que hay un proceso en el cual debes entrar. Si quieres tener un buen hogar, tienes que saber que un hogar estable y feliz, un matrimonio estable y feliz, será el resultado de un proceso. No es vivir sin responsabilidad. Entonces, el apóstol Pablo anima a la iglesia a que los creyentes puedan permanecer firmes en la fe, porque la fe es probada. La fe es probada. El Señor le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido. El Señor recibió esto por revelación. Antes de morir, la noche antes de ser apresado, el Señor llamó a Pedro y le dijo, Pedro, esta noche todos se van a escandalizar de mí. Pedro, Satanás te ha pedido especialmente a ti para ser zarandeado. Pero yo he orado, Padre Pedro, por ti, para que tu fe no te falte. Es decir, el Señor no dijo, mi oración por ti te va a evitar ser zarandeada tu fe. Yo he orado para que tu fe no falte, para que a pesar de la circunstancia en la que tú vas a vivir, a pesar de la caída que vas a tener, Pedro, sigas confiando en Dios, sigas confiando en la palabra, sigas confiando en lo que te he enseñado. Por eso he orado. Ahora, ¿en qué consiste el decaimiento de la fe? ¿En qué consiste esa crisis de fe de la cual el Señor habló? Bueno, en términos prácticos, en términos visibles, una crisis de fe consiste en apartarse de la palabra. Cuando el creyente entra en un periodo de desánimo espiritual, que ya no le llama la atención, que ya no le provoca, que ya no siente pasión por Dios, por su oración, por la oración, cuando ya no siente pasión por la palabra de Dios, cuando leer la Biblia no es prioridad para el creyente, la oración no es prioridad para el creyente. Jesús dijo que la oración es lo primero que tú debes hacer en el día. El Señor dijo que la palabra es lo primero que debes hacer en el día. Recuerde que cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. El Señor Jesús le dijo, bueno, cuando tú vayas a orar, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Aun cuando el Señor nos dijo ahí que esa oración debe hacerse de mañana o de día, el Señor sí dio algunos indicios. Dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuándo usted pide el pan nuestro de cada día? ¿En la noche o en la mañana? Ahora, si analizamos la vida de oración de Jesús, la Biblia dice que levantándose el Señor muy de mañana, aun siendo muy oscuro, se fue al monte a orar. Y el Señor cada vez, aun cuando el Señor oraba de noche también y hacía vigilias de oración, lo frecuente es que el Señor iba a orar en las mañanas. Ahora, escúcheme bien, no quiero que esto sea como una doctrina. No quiero que solamente que digan, bueno, el pastor dijo que había que orar nada más en la mañana. No, tenemos que orar en todo tiempo. Debemos tener una actitud constante de oración. Pero la crisis de fe se evidencia cuando el creyente ya ha perdido o está perdiendo la pasión por Dios. La pasión por Dios. Cuando piensas en Dios, ¿qué es lo que sientes? Cuando piensas en la oración, ¿qué es lo que sientes? Sientes como que, es una carga, me toca hacerlo, tengo que hacerlo, porque si no lo hago.
¿Piensas así de la oración? Cuando vas a la palabra, cuando piensas en la palabra, cuando piensas que tienes que acercarte a la palabra para leer, porque el Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Porque el Señor dijo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Cuando el Señor le dijo a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, cuando piensas en acercarte a la palabra, tu comunión con la palabra, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que sientes? ¿Te has apartado ya de la palabra? ¿Tienes dificultad para orar? ¿Tienes dificultad para leer la Biblia? ¿Qué siente tu corazón acerca de Dios? ¿Qué es lo que sientes cuando piensas cuando el Espíritu Santo te invita a ayunar? Cuando te dice, oye, es tiempo de ayunar. Es tiempo que organices tu tiempo y hagas un espacio para tener tiempo conmigo. ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que piensas? O si acaso lo piensas. Ahora, la crisis de fe es cuando el creyente ha perdido su pasión por Dios, cuando el creyente ha dejado de confiar en la palabra de Dios. ¿Por qué, pastor? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando el creyente deja de confiar en Dios, ya no confía en el poder sobrenatural de Dios. Cuando ya deja de pensar que pueden suceder milagros, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, que Él, así como hizo milagros en el pasado, puede hacer milagros hoy. Cuando dejas de confiar en que un milagro te puede salvar, en que puedes orar por milagros y van a suceder los milagros, cuando dejas de confiar en eso, mi querido, mi querida, has caído preso o estás preso en un enfriamiento espiritual. Tu fe ha decaído. Tu fe ha decaído. Cuando disminuyen tus compromisos con Dios. Cuando dejas de comprometerte con el servicio a Dios. Cuando en lugar de servir más y mejor a Dios, lo que haces es ir disminuyendo al punto de que ya no tienes ningún compromiso con Dios ni con su obra, que solamente vives para ti y para tus proyectos. Has caído en un desánimo espiritual. La crisis de fe ha hecho presa de ti. Escúchame bien. Cuando dejas de confiar en Dios y en su reino, cuando tu santidad comienza a disminuir y comienzas a alimentar tu vida de todo el pecado y la maldad que el mundo te ofrece. Tal vez en cantidades no escandalosas, porque a lo mejor no bebemos, no fumamos, no matamos a nadie, pero sí estamos consumiendo la comida chatarra que el mundo nos ofrece. Estamos consumiendo programas de televisión que dañan nuestra vida y nuestra familia. Estamos invirtiendo mucho más tiempo en cosas que no edifican, y el tiempo de Dios, lo de Dios se lo estamos dando al César. Ha decaído nuestra fe espiritual, nuestra vida espiritual, cuando se pierde la pasión por Dios. La pasión, si hay algo por lo cual yo le pido a Dios diariamente, Señor, Padre, que nunca, Señor, mi pasión se apague por ti, que tú seas, Señor, la pasión más grande, Señor, que yo pueda anhelar tu presencia cada día y que pueda levantarme cada día a buscarte, Señor, como ese siervo sediento, Dios mío, en busca de las aguas. Así que mi corazón arda por pasión, Señor, por ti. Que tu presencia sea mi deleite, que tu palabra sea mi deleite. Usted no crea que esto uno no es atacado allí. Somos atacados. Yo soy atacado. Y me toca estar firme. Y me toca luchar muchas veces para que mi pasión por Dios no decaiga. No porque soy un pastor, sino porque todo hijo de Dios debe estar enamorado de Dios, debe amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Escuche, cuando dejas de diezmar y de ofrendar para Dios, has perdido la fe. Has perdido la fe. El diezmo y la ofrenda es una muestra de nuestra confianza en Dios, en su palabra. Estamos diciéndole a Dios, confío en ti, confío en tus promesas, Señor. Tú eres quien sustentas mi vida. Cuando usted deja de hacer eso, cuando usted deja de creer en la palabra bendita de Dios, su fe va en picada. Y el Señor Jesús ya lo
lo, lo anunció. Ahora, tal vez muchos de los que me escuchan esta mañana han tenido este episodio. Tal vez han estado experimentando una crisis de fe. Y usted dice, bueno, pastor, yo me identifico, yo sé. El Espíritu Santo me ha hablado. Y hoy usted, acerca de mi crisis de fe. Estoy en una crisis de fe. Pero te tengo buenas noticias. Te tengo buenas noticias. Dios te ama. Él te ama. Y el hecho de que estés vivo, viva y conectado, conectada con este tiempo, es una prueba de eso. Él te ama y te tiene una noticia. ¿Cuál es la noticia que te va a levantar, aleluya, de ese estado de desánimo espiritual, de crisis, de esa crisis de fe? ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, es una muy buena noticia, pero va a costarte un poquito. Que yo sé que puedes hacerlo. ¿Qué puedo hacer para levantarme de la crisis de fe, pastor? Bueno, déjeme preguntarle. ¿Usted qué fue lo que hizo para un día tener fe? ¿Qué fue lo que hizo? Pregúntese eso. ¿Qué hice un día? ¿Qué hice para tener fe un día? Bueno, usted se acercó a Dios. Usted buscó la palabra. Usted leía la palabra. Usted oraba. Usted se acercaba a la iglesia. No habían excusas, ¿se acuerda, verdad? No habían excusas. Estabas llena de compromisos. Pero tú decías, tengo que buscar a Dios. Dios es lo primero. Yo necesito a Dios. Te entusiasmaste por Dios. Y ese entusiasmo te llevó a ti a vencer todo obstáculo. Entonces, la respuesta está allí. ¿Cómo hago para avivar mi fe? Bueno, mi fe es avivada cuando yo comienzo a hacer todas aquellas cosas que un día hice para tener fe. ¿Qué es? Número 1, la palabra de Dios. Vuelva a la palabra. Vuelva a la palabra. Dije que de pronto te iba a costar. ¿Qué te va a costar? Organizar tu vida, tu tiempo. ¿Qué tiempo le vas a dar a Dios? ¿Qué tiempo? El tiempo que usted le va a consagrar a Dios. Sé celoso, sé celosa. Que ese tiempo no te lo quite tu esposo, tu esposa, tus hijos, nadie. Nadie absolutamente, ni el trabajo, ni los proyectos, ni nada, ni nadie. Porque recuerda lo que Jesús dijo a Pedro. Dale a Dios lo que es de Dios. Le dijo a los discípulos, dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En tu tiempo, tu talento, tu dinero, muchas de esas cosas, tienes que dárselas a la gente, tienes que dárselas a los demás, al César, ¿no? Pero también una parte de tu tiempo, de tus dones, de tu talento, de tu dinero, deben ser para Dios. Ahora yo quiero animarle a que usted organice su vida. ¿Qué tiempo le vas a dar a Dios? ¿Qué tiempo le vas a dar a la palabra? Vuelva a la oración, vuelva a la palabra, vuelva a la iglesia. ¡Wow! Por eso dice la Biblia, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Vuelva nuevamente. Antes tal vez eras muy disciplinado en eso. Perdiste la disciplina y como consecuencias tu fe fue afectada. Entonces, retome nuevamente la disciplina. Vuelva a la oración, vuelva a la palabra, vuelva a comprometerse con Dios. Comience con compromisos pequeños que usted puede hacer. Comience, pero hágalo. No lo posponga para mañana, para la otra semana, para el otro mes, para el otro año. No, el 2022 sí. No, hágalo ya. Lo que vas a hacer, hazlo de una vez. De una vez. Ahora, nadie hará esto por ti. Esto lo harás tú. Tú debes hacerlo. Hay una consecuencia negativa si no te levantas en fe. Si no decides levantarte para avivar tu fe, hay una consecuencia negativa. ¿Cuál es la consecuencia negativa? Te vas a ir alejando más y más y más y más de Dios. No creas que detrás de esto no hay nadie. Detrás del desánimo espiritual
hay unas maquinaciones del enemigo. Hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está alerta. El tiempo que usted le da a Dios, ese es un tiempo sagrado, sagrado. Ese no es tiempo para paseos, ese no es un tiempo para dedicarlo, no, lo que es de Dios, dáselo a Dios, déselo a Dios. A veces las personas toman el tiempo de Dios para hacer sus propias diligencias, para hacer sus propias, no, sé vertical, sé radical, sé determinante en esto. Lo que es de Dios, no dejes que nadie te lo quite, que nadie te lo quite. Si quieres levantarte en la fe, si quieres avivar tu fe, necesitas ser radical. Ser radical, porque recuerda que hay un enemigo que no quiere que tú y yo vayamos y le celebremos fiesta a Dios. Hay un enemigo que nos quiere cautivar, que nos quiere mantener encerrados, para que nuestro evangelio se convierta en una religión seca, sin sentido, sin emoción, sin lo sobrenatural, sin pasión. A eso nos quiere reducir el enemigo, a ser religiosos, que solamente hagamos una que otra cosa y que estemos contentos con eso. Escuche, es tiempo de levantarte, es tiempo de avivar la fe. ¿Estás dispuesta en esta mañana a aceptar este reto de avivar tu fe? ¿Estás dispuesto a levantarte? Entonces vamos a orar. Yo quiero orar por todos aquellos que dicen, pastor, yo necesito levantarme. Yo necesito avivar mi fe. Recuerda, voy a orar por ti, pero eres tú quien va a levantarte, quien va a levantarse. La responsabilidad de avivar su fe es suya. Pero yo quiero orar por usted en esta mañana para que Dios le ayude. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero dar gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por todos aquellos que se conectan con este tiempo y que este tiempo, Señor, les ayuda, les anima. Mi Dios, muchos de ellos están luchando por levantarse. Espíritu Santo, allí donde ellos están, yo te pido que te glorifiques y que en esta mañana, Señor, le des fuerzas. Que en esta mañana tu presencia, Señor, tu presencia, Dios mío, aleluya, les infunda aliento. Espíritu Santo, aviva, Señor, esos corazones, aviva esas vidas, aviva la fe de tu pueblo, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos, Señor, hazla resplandecer. Tu palabra, Padre, dice, porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, dijiste tú a tu pueblo, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, aleluya. Así que en esta mañana, Padre, oro por todos aquellos que toman la decisión de levantarse, de avivar su fe en esta hora, Padre, que Padre Celestial, lo sobrenatural comience a manifestarse en sus vidas, que ellos vean, que vuelva la pasión, que vuelva, Señor, el gozo, que vuelva la alegría, que vuelva el compromiso, que vuelva lo sobrenatural a sus vidas, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos. Y recuerde que es usted el que tiene que levantarse. Así que le animo en el nombre del Señor a que usted comience a hacer hoy todas aquellas cosas que un día le dieron fe. Comience a hacerlas el día de hoy. No lo deje para mañana. Hágalo de una vez. Porque yo sé que el Señor va a levantar su fe. Yo sé que Dios va a levantar su vida espiritual. Y usted será un testigo más de la gloria del Señor. Dios le bendiga.